en el libro de los Hechos, ¿ok? De hecho, Hechos es un libro entre muchas cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos un montón de cartas. Después de Hechos sigue los Romanos, la carta de Pablo hacia los Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, todas son cartas, ¿se dan cuenta? Pero en el caso de Hechos es un libro que fue escrito por Lucas, y ahorita vamos a hablar de eso, pero este libro es la única narrativa que encontramos del qué pasó después, de cuando Jesús muere y resucita. No encontramos otro escrito narrativo en la Biblia que nos diga qué pasó después, ¿verdad? No tendría sentido las epístolas, por ejemplo, de Pablo. Nos preguntaríamos, ¿quién rayos es Pablo? ¿No? Si no estuviera Hechos, nos preguntaríamos, ¿y cómo llegó el Evangelio a los Gálatas? ¿No? ¿Y cómo se levantó una iglesia de los Efesios? Hechos responde a esas interrogantes. Pues Hechos nos da la respuesta de cómo surgió Pablo, porque Pablo no está en los evangelios, por ejemplo. Y cuando vemos ya un Pablo diciendo, Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dices tú, ¿y quién fue Pablo, no? ¿Cómo que surgió? Bueno, estos lo responde el libro de Hechos. No tendríamos tampoco el modelo de Dios para su iglesia. De la nada se nos dice que tienen que hacer una iglesia y después ya vemos iglesias surgidas. Pero en el libro de Hechos nos da cómo surgió la iglesia, cómo era su practicar de la iglesia y cómo podemos nosotros seguirlo practicando. No conoceríamos en forma práctica tampoco cómo opera el Espíritu Santo. Tendríamos la teoría, pero no la práctica. Probablemente estaríamos un poco confusos en cuanto a la ley. Recuérdense que la primera iglesia era judía, que tenían que respetar y cumplir los mandamientos de la ley, pero de repente vemos la gracia y decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Entonces aquí vemos la transición del judaísmo al cristianismo. Los que antes se consideraban judíos y solamente judíos ahora se les van a empezar a considerar cristianos. Entonces, Hechos es el puente que conecta los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Importancia del libro de Hechos, pues bastante, y lo vamos a ir, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es, sobre todo por el hecho de el Espíritu Santo operando en la iglesia de hoy. Ahora, ¿quién fue el autor? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Hechos fue escrito por Lucas, ¿ok? La pregunta que surge es, ¿quién fue Lucas? Está padre saber que Lucas escribió Hechos, pero ¿quién fue Lucas? Colosenses 4:14 nos dice lo siguiente. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí Pablo está mandando una salutación y dice que Lucas era un médico, ¿no? Y como un médico, los médicos de la época pues eran eruditos, eran personas de ciencia, eran personas que conocían, ¿okay? Si tú comparas Hechos capítulo 1, del 1 al 5 tal vez, y Lucas capítulo 1, del 1 al 4, miren cómo comienza Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, los apóstoles, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas se nos dice su forma en la que armó el Evangelio de Lucas fue yéndose al origen, entrevistando personas, sobre todo los testigos oculares, y entonces así armó su Evangelio. Y dice que se lo dedicó a un tal Teófilo, que ahorita vamos a hablar de él, pero miren cómo dice Hechos capítulo 1, el versículo del 1 al 3 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ya vemos a la misma persona, por lo tanto, se trata del mismo autor.
Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, vemos que el comienzo del libro de Lucas y el comienzo del libro de Hechos, pues son parecidos, ¿no? Porque fueron parte del mismo. Y de hecho, Lucas dice en el primer tratado, o sea que se trataba de 2 volúmenes de un mismo libro. Entonces tenemos acá Lucas y tenemos de este lado Hechos, pero básicamente son partes, una primera parte y una segunda parte del mismo libro. ¿Vamos bien? En estos primeros versículos, Lucas emplea un lenguaje muy académico. No conocemos griego y tampoco somos tal vez personas que han estudiado mucho al respecto, pero los que conocen del griego dicen que los primeros, la introducción de tanto de Lucas como de Hechos, usa un lenguaje bastante, no sé cómo decirlo, pues bastante académico, ¿no? Bastante, sí, básicamente era su credencial de decir, miren, sé de lo que hablo, ¿no? Mostrando acá cómo él era una persona, un erudito, un hombre de ciencia, pero son parte del mismo tomo. En Hechos capítulo 16 vemos por fin la introducción de Lucas a la historia. Desde Lucas capítulo 1 hasta Hechos capítulo 16, Lucas era alguien que investigó acerca de esos hechos, pero a partir del capítulo 16, él empieza a decir, y nosotros fuimos a no sé dónde, ya incluyéndose, porque allá ya fue Lucas parte de estos testigos oculares, en el segundo viaje de Pablo. ¿Okay? Cuando lleguemos al capítulo 16 ya vamos a ver de esto. Pero, ¿qué podemos aprender de Lucas? También en Filemón. Algunos de ustedes ya leyó Filemón. Dice, en el versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces acá se nos dice que Lucas era un colaborador de Pablo. Y un dato muy interesante de Lucas es que es el único autor de toda la Biblia que no era hebreo. El único gentil. Acuérdense que en la Biblia hay esta distinción, ¿verdad? O eres judío o no eres judío. A los no judíos se le llamaba gentiles. No era que Lucas era muy amable, era gentil por su raza, ¿no? Y pues parece ser que es de los autores que más escribió, sino el que más escribió en la Biblia. ¿Qué pasa? Que Pablo tiene un montón de cartas, pero son chiquitas. Cuando tú vas y ves la extensión del libro de Lucas y del libro de Hechos, resulta que él escribió más que todos los demás. Y es tan curioso porque un autor gentil, el único autor gentil, escribió más en la Biblia. Qué asombroso, ¿no? Yo creo que es una perfecta transición para el Señor también mostrar el trabajo que tiene que hacer con los gentiles. Y nada más como pequeño dato, porque no puedo evitarlo. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, trayéndolo a nuestro contexto, este versículo básicamente dice, Pedro y Juan sabían que no habían estudiado, que probablemente dejaron la primaria trunca, ¿no? Estaban maravillando a aquellos que eran los más conocedores de la palabra de Dios, que era el Sanedrín y los fariseos. ¿Por qué? ¿Cómo? Estaban hablando con de nuevo la palabra como si hubieran estudiado. ¿Por qué? Dice, porque le reconocían que habían estado con Jesús. Dios quiere usarte también. Y lo único que tú tienes que hacer es estar con Jesús. Para que Él te use. Bueno. Preguntas de Lucas. ¿Qué fue Lucas? ¿Quedó claro? Sí. El único que no era Ahora,
muere. La dedicatoria de estos tomos fue un tal Teófilo. Ahora, Teófilo para mí es un personaje de lo más interesante. La verdad que Teo está bonito para un niño, ¿no? Lucas, ya aparece después de los... Sí, Lucas no aparece en ninguna parte de los evangelios. Aparece ya que la iglesia se forma. Pareciera como que a él también se le predicó, se convirtió y siguió a Jesús. Y se unió a los viajes misioneros de Pablo. No me sorprendería que el mismo Pablo fue el que le compartió y se agrega a su grupo de colaboradores de Pablo. El grupo misionero que Pablo había armado estaba dentro de ese grupo. Teófilo, ¿quién fue Teófilo? En Lucas 1.3 le llama oh excelentísimo Teófilo. Cuando dice excelentísimo, esta era una forma de tratar a las personas, ya sea de la realeza o algún oficial romano también se le podría llamar excelentísimo. Excelentísimo Poncio Pilato, probablemente él se le dijo. ¿Entienden? Era porque tenía un cargo superior. Entonces, podemos deducir a través de esto que Teófilo o era parte de la realeza, o sea, de la casa del César, o sea, no sería tan loco de pensar porque sabemos que Pablo les predicó, o bien tenía un cargo romano, ¿no? Al final de cuentas, sea uno o sea la otra, vemos que era una persona con una posición alta. Lo que se me hace más curioso es que en Hechos, capítulo 1, solo se le dice Teófilo, ya no se le dice excelentísimo. Y se me hace, y esto es pura especulación mía, ¿ok?, que una vez que Teófilo agarra el Evangelio, lo lee, se sorprende de todas estas cosas, él abandona su posición y se vuelve como los demás hermanos. Y por eso es que cuando se le escribe este segundo tomo, ya no se le llama excelentísimo, porque ya no tiene esa posición, porque entendió el Evangelio. Especulación mía. Algunas personas también dicen que puede ser que ella, como básicamente los médicos gentiles, sobre todo, que estaban relacionados con los romanos, eran básicamente sus esclavos, ¿no? Había muchos esclavos que eran médicos de la casa romana. Y ahí vemos, por ejemplo, que puede ser que Lucas haya sido más bien un esclavo de Teófilo que lo manda al viaje con Pablo. No sabemos. De hecho, a mí se me hace más sensato ver la otra postura. ¿Pero qué significa Teófilo? Teófilo viene de las raíces teos, que significan Dios, filos, que es amor fraternal, ¿no? Fileo, que es el tipo de amor, así como está la palabra ágape, está la palabra fileo, que habla del amor de amistad. Por lo que Teófilo significa el que ama a Dios o el amigo de Dios. Entonces, de alguna manera Lucas escribe a todo aquel que ama a Dios o es su amigo. ¿Cuántos de aquí hay así? Y también está la postura, ¿verdad? Te la tengo que decir para que tú tomes tu propia postura. Que Teófilo en realidad representa a todos los que amamos al Señor y queremos aprender más de Él, ¿verdad? Para mí, la primera postura que te platiqué es la que más me hace, concuerda con todo, sobre todo por el título "Oh excelentísimo". No tendría mucho sentido que a nosotros nos llamen excelente, posicionándonos bien alto. Pero aún así, no creo que sería una insensatez pensar que Lucas está escribiendo para nosotros también. Bueno, después de todo esto, preguntémonos, ¿de qué trata el libro de Hechos? ¿Okay? Y el libro de Hechos narra, valga la redundancia, los hechos de la primera iglesia. Y como ya lo hemos visto, esta representa un modelo de Dios para nosotros. Por lo tanto, es importantísimo estudiarlo, ¿verdad? También el libro de narra los hechos de los apóstoles. De hecho, ese es el título de Hechos. Y tú vas a tu Biblia, o la mía dice Hechos de los apóstoles.
Pero también, ahí se nos narra quiénes fueron ellos, qué pasó con ellos, qué hicieron, sus hazañas y todo eso, aunque básicamente se centra, la primera parte se centra en Pedro y la segunda parte se concentra en Pablo. Entonces, pero también podríamos ver el libro de Hechos como una narrativa de los hechos del Espíritu Santo. Que para mí esa es mi favorita y es lo que yo voy a tratar contigo. Los hechos del Espíritu Santo. Porque ahora es quien está más activo con nosotros. Hablamos mucho de Dios Padre, hablamos mucho de Dios Hijo, pero Dios Espíritu Santo es el que está ahora más activo en nuestra relación con Cristo. En todas partes, o sea, nuestras oraciones llegan a Dios por medio del Espíritu Santo. Somos adoptados porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestro andar ahora tiene que ser en el Espíritu. ¿Entienden? Cuando hacemos algo malo es el Espíritu Santo el que trae convencimiento, ¿no? Esa conciencia es el Espíritu Santo. Cuando vamos a arrepentirnos es el Espíritu el que nos convence para poder arrepentirnos. ¿Me entienden? El Espíritu Santo está muy activo. De hecho, cuando compartimos, evangelizamos y todo ese tipo de cosas, es el Espíritu que va a convencer a las otras personas. Entonces, ahora es quien está más activo en nosotros. Y yo creo que es el protagonista de este libro. De hecho, yo pondría al Espíritu Santo como protagonista también del Nuevo Testamento, de esta dispensación que llamamos de la gracia. Por eso necesitamos entender cómo opera. Entonces, vamos a leer versículos 3 al 5. Dice, bueno, si no lo han notado, estamos en Hechos capítulo 1, ¿va? A quienes también, está hablando de los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Y las pruebas que hoy tenemos de la resurrección de Jesús son asombrosas. No corresponde a esta clase y me tardaría demasiado hablando de las pruebas que tenemos de que Cristo resucitó, porque tenemos pruebas. Si ya me han escuchado decir que hay quienes dicen que la fe es ciega, y yo no puedo estar más en contra de eso, porque tenemos pruebas. No necesitamos basar nuestra fe en nada, tenemos cosas sólidas por lo cual nosotros basamos nuestra fe. Aquí Lucas nos dice que hay muchas pruebas indubitables, o sea que no se pueden dudar de la resurrección de Cristo. Es todo un tema. Más adelante anhelo poder enseñarles sobre esto, pero por ahora no es el tema. Sin embargo, tienes que saber que nuestra fe no está fundada en nada. Nuestra fe está fundada en hechos reales. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de nuestros días. ¿Y cuál fue esa promesa del Padre? ¿Qué iban a recibir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces déjenme explicarles esto. Efesios capítulo 1. Vayan notando pasajes porque así ustedes pueden tener de dónde rascar todo lo que les estoy diciendo. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, aquí Pablo nos dice que cuando oímos el Evangelio y creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es nuestras arras.
Las arras básicamente era lo que se daba como garantía de que algo se iba a hacer. Si yo quería comprar un terreno, dejaba mis arras de que iba a ser la garantía de que iba a pagar el terreno. Si yo quería prometerle a mi novia que me iba a casar con ella, le entregaba las arras, que es básicamente nuestro anillo de compromiso de hoy en día. Eso le asegura que nos vamos a casar. Y el Señor hizo eso con nosotros, que somos su esposa, ¿no? ¿Qué Él hizo? Nos dejó, nuestro anillo de compromiso se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en su obra redentora, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cuál promesa está hablando aquí Lucas? Si te vas conmigo a Juan 14, Juan 14, 26 dice lo siguiente. Voy a tener que ir rápido, perdónenme si no les espero, por eso les digo que lo anoten. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, que así le llama, Consolador es la palabra Paracletos. En teoría, muchos de ustedes ya saben qué significa esa palabra. ¿Cuál es ese Consolador? Dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, pero es que yo tengo muy mala memoria para memorizar la Biblia. Acá te está diciendo que es el Espíritu Santo el que te va a recordar todas las cosas. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No creíste por tu capacidad enorme de entender las Escrituras, creíste porque el Espíritu Santo dio testimonio en tu espíritu. Dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os convenía que Jesús se fuera para que entonces el Espíritu Santo viniera a morar dentro de nosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence, nosotros compartimos, pero Él convence. Entonces, existen tres formas en que el Espíritu Santo interactúa con nosotros, ¿ok? Tres formas en las que el Espíritu Santo interactúa con nosotros. Te lo voy a poner en griego y te lo voy a poner en español, ¿ok? El número 1 es la palabra griega para, nuestro español, con. ¿Ok? Dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Entonces, esta forma en la que interactúa con la humanidad, aquí, esto es con todo el mundo. El Espíritu Santo está con todo el mundo. A todo el mundo está tratando de convencer de que vengan los pies de Jesús. Está con. La palabra con significa al lado de. ¿Ok? Juancho está conmigo, ¿verdad? Está al lado de mí. Esta es la forma en la que el Espíritu interactúa con la humanidad entera que está al lado de cada persona en este mundo. La segunda forma es la palabra griega en. No sé por qué lo puse así. En, que significa en. Pero en la connotación, pues, de que está dentro, ¿ok? Y antes hablan una palabra griega, aquí memorícense eso y dicen, sí me son. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Entonces, ahora el Espíritu Santo está en todos los creyentes, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahora Él habita dentro de nosotros. Y nótese que cada una de esas experiencias es un público diferente. Cada vez se va reduciendo más. Está con toda la humanidad, con todo el mundo. Está convenciéndonos. Está dentro, está en los creyentes. Los que habemos oído el Evangelio y habemos creído en él, recibimos al Espíritu Santo, dice Efesios. Ahora, la tercera forma es la palabra epi, que significa sobre. Que esta es la que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8. Llegamos hasta el versículo 5, entonces voy a proceder a leer hasta el versículo 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía los discípulos estaban esperando que Jesús reinara. Y no es algo malo, porque en realidad eso es el propósito final del Mesías. Sin embargo, Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta la tierra. Acá es epi. Cuando el Espíritu Santo haya venido epi sobre ustedes, van a recibir poder. Ese poder del que habla es epi. ¿Y a quiénes está el Espíritu Santo dándoles este poder? ¿A quiénes está el Espíritu Santo sobre? Bueno, esos son únicamente a los que andan en el Espíritu. Les dije que el número se estaba reduciendo cada vez más. Porque creyentes hay un montón. Pero personas que están en el Espíritu, ya no hay tantas. Es más, nuestra pequeña iglesia, todos en teoría creen en el Señor. Todos en teoría, porque yo no conozco los corazones, tienen al Espíritu Santo dentro. Pero ¿será que todos en la congregación tienen al Espíritu Santo sobre ellos? ¿Será que todos en la congregación ven ese poder del Espíritu? Ahí el número se reduce. Y el número se reduce tal vez hasta muy drásticamente. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y los borrachos dicen: nada. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis. Tranquilos, tomar no está mal, pero embriagarte sí. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, está diciendo Pablo que sea lleno del Espíritu Santo a la misma iglesia, en la misma carta que ya le dijo que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, obviamente Pablo se está refiriendo a una experiencia diferente. Ya sabe que ellos tienen al Espíritu Santo, pero dice también que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Entienden la idea? La palabra lleno en ese es pleró. Pleró, así se dice así se escribe en griego. Y pleró habla de estar tan, o sea, aquí lo tengo, llenar a su máxima capacidad algo. Y la idea es estar tan llenos del Espíritu Santo que rebosamos el Espíritu Santo. Lo mismo que hace que tú agarres un recipiente y lo empieces a llenar y llenar y llenar hasta que rebose. Y podríamos decir que ese recipiente está lleno de agua, ¿no? Tanto que rebosó de agua. Esa es la idea de que el Espíritu Santo, que tenemos tanto Espíritu Santo dentro de nosotros que rebosemos, y entonces ahí se ve el poder. La palabra poder en el original, la palabra dunamis. Dunamis, de donde viene dinamita, donde viene dinamismo, donde viene dinámico. Es algo, imagínate que dice que esto va a estar dentro de nosotros, ¿no? Entonces es como tener dinamita dentro de nosotros. Como nosotros convertirnos en esa dinamita que explotamos. Ese es el poder
del Espíritu en nosotros. Algunos le llaman a esta experiencia la llenura del Espíritu, por lo mismo del pasaje que ya te dije. Otros le llaman el bautismo del Espíritu, porque es como estar sumergido en el Espíritu Santo. Pero como quieras llamarlo, como quieras ponerle, si quieres decirle sobre nosotros, es exactamente la misma experiencia. Analicemos este versículo. ¿Sí entendimos esto? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Por acá al revés. Árbol, una raíz podrida. Israel. El gentil. Lucas. Se supone que este es el río Jordán, este es el mar de Galilea, el mar muerto, y un laguito acá que no tiene nombre. Por lo menos no en la Biblia. Este que está acá es Jerusalén. Aquí está la región de Judea, la región de Samaria, la región de Galilea y pues el resto del mundo, porque aquí este se llama el mar Mediterráneo. Por acá está el país en forma de bota. Por aquí está Egipto. Geografía bíblica. Gracias, Instituto de la Palabra de Dios. Pero acá les estoy diciendo esto porque dice este versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús cuando estaba diciendo esto, básicamente fue así, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que es básicamente la gran comisión, porque todo esto está haciéndolo y diciéndolo antes de ascender al cielo. Y se acuerdan que antes de ascender al cielo, en otros evangelios se nos dice que dio la gran comisión, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esta es la gran comisión. Y va desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto. De hecho, este versículo es tan asombroso porque creo que nos traza un mapa de qué es lo que vamos a ver en Hechos. ¿Okay? Vamos a ver, bueno, se los voy a decir. La iglesia en Jerusalén, del capítulo 1 al 7. La iglesia en Jerusalén, del 1 al 7, vamos a ver que la iglesia está, o sea, que se centra en las historias en Jerusalén. Después vamos a ver la iglesia en Judá y Samaria, capítulos 8 al 9:31. La iglesia en Judá y Samaria, del capítulo 8 al 9:31. Y después vamos a ver la iglesia hasta el último de la tierra, capítulo 9, versículos 32 hasta el 28. Capítulo 9, versículo 32 hasta el 28, hasta el capítulo 28. Vale. Entonces nos trae un mapa. A partir de esa, Lucas va a escribir de cómo los discípulos cumplieron esto. Pero trayéndolo un poquito, y solamente un poquito porque no es el tema ahorita, tienes que identificar también que el Señor te ha hecho a ti un testigo de Él, y que tu deber es testificar en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? El círculo más cercano. Y de ahí se va expandiendo. Al final de cuentas, el Señor te ha mandado a ir hasta
hasta lejísimos como Felipe Carrillo fue a predicar. Tal vez tu Jerusalén es tu familia, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus hermanos. Tal vez Judea ya son la familia no tan cercana, los vecinos tal vez, las amistades. Tal vez Samaria ya son conocidos nada más. Y hasta lo último la tierra representa a los desconocidos también. Por nuestro deber es testificar al Señor. Versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y a esto se le conoce como la ascensión, que Jesús ascendió al cielo. ¿Cómo fue gráficamente? Pues ahí lo dejo a su imaginación. Así, él hizo esta pose y de repente se fue volando como Chris Angel cuando le levantaban, o no lo sé, pues ahí ustedes imagínense, pero lo que sí sabemos es que el Señor fue ascendido al cielo. Él literalmente fue elevado y lo tomaron en las nubes, ¿verdad? Ahora, me encantan los detalles de Lucas porque dice que lo ocultó de sus ojos. Y me encanta pensar en ese momento. Y los apóstoles estaban simplemente viendo ese espectáculo, ¿no? Viendo cómo estaba subiendo, y se quedaron viendo. Hasta que los ángeles, los varones vestidos de blanco, que se aparecieron de la nada, le dicen, ¿por qué están viendo este espíritu? Y ellos así, viendo. No sé si habrá pasado 20 minutos y todavía estaban diciendo, creo que está ahí, ¿no? No lo sé. Pero de repente los ángeles le dicen, ¿por qué están viendo hacia allá? Así como lo vieron irse, así va a regresar. Y dice que se ocultó de sus ojos, pero estoy seguro que no se ocultó de su corazón. Cada que mi esposa se iba, ustedes saben que Sherry viajaba a Estados Unidos. Y en esas ocasiones que estábamos en el aeropuerto, escuchen, en las ocasiones que estábamos en el aeropuerto, yo me acuerdo que yo me quedaba así, que ella se iba por esa puerta y yo todavía me quedaba un rato, ya no la iba a poder ver, pero ahí estaba. Y yo me imagino que eso mismo hacían los apóstoles con su Señor que tanto amaban también, esperando. No sé qué estaban esperando. Yo tampoco esperaba nada, pues yo no esperaba que se abrieran las puertas y saliera ya corriendo, pues sabía que se iba a ir. Pero ahí te quedabas, ¿no? Y yo creo que el Señor les dejó tres consuelos a los apóstoles. Número 1, les dejó al Consolador, literalmente así se llama, al Espíritu Santo, ¿verdad? El Paracletos. Número 2, les dejó una tarea para estar ocupados. Y créanme que cuando extrañas a alguien, estar ocupados es la mayor bendición que tienes. Y les dejó una tarea. ¿Cuál era su tarea? Ir a predicar a Jerusalén, toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y número 3, les dejó una promesa de que regresaré. Así vendrá como la habéis visto ir. Quiero hacer un cuadro comparativo con ustedes. Algo. En un lado vamos a poner la ascensión de Jesús. Y de otro lado vamos a poner su regreso. O su segunda venida. Como le quieras poner.
que no les mencioné es que el libro tiene 28 capítulos. Es imposible que veamos 28 capítulos en 14 clases. Así que si no avanzamos en algún momento, no se preocupen, no crean que vamos a tener que llegar hasta el final del capítulo para que acabe la clase, porque algunos capítulos son muy largos. ¿Okay? Así que lo más probable, 99% de probabilidad, es que dividamos el libro de Hechos en 2 trimestres. ¿Okay? Entonces, digo porque ya son las 9:07 y decimos como que y apenas vamos en el versículo 8, en el versículo 11 de 26. Pero, otra vez, ¿puedes ver cuánto va de la clase? Creo que no hemos llegado a la hora. No va. Aquí. 40 minutos. Se empezó tarde. Que sean 40 más. La ascensión, número 1. Ascendió desde el monte de los olivos, eso se nos va a decir en el versículo 12. Ascendió desde el monte de los olivos. ¿Y adivinen qué? Volverá desde el monte de los olivos. Volverá desde el monte de los olivos. Esto lo vemos en Zacarías 14:4. Desde el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Número 2. ¿Sí escucharon la primera? Número 2. Ascendió personalmente. Ascendió personalmente. Y volverá personalmente. Personalmente. O sea, personalmente nos vamos en el sentido literal de en su persona. Él se fue siendo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, y volverá siendo Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Número 3, ascendió de manera visible. Bueno, en esa de personalmente, Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Ahora sí, número 3, ascendió de manera visible. Y adivinen qué. De forma visible. Volverá de forma visible. ¿Se acuerdan que dice que todo ojo le verá? Por eso aquellos que dicen que Jesús ya regresó, no es cierto. Contradicen la escritura. Mándame. Mateo 24:30. Que van a que exijas pasajes. Súper bien. De hecho, los siguientes 2 puntos también van a estar en Mateo 24:30. ¿Okay? Número 4, fue recibido en una nube. Número 4, fue recibido en una nube. O sea que volverá sobre las nubes también. Volverá sobre las nubes. El regreso del Señor va a ser desde las nubes también. Y me encanta porque esto también es como lo dijeron los ángeles, ¿no? Así como le viste ir, así mismo regresará. Y número 5, ascendió con gran gloria y volverá con gran gloria. Con poder y gran gloria, dice Mateo 24:3. Sí. Y volverá con poder y gran gloria. Sí, Mateo 24:30. Entonces, vamos a los siguientes versículos. Los voy a leer todos y vamos a hablar básicamente de 2 puntos importantes. Bueno, ¿alguien me haría el favor de leer versículos 12 al 26? Fuerte, para que te escuche. 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Así de paso. Fíjense que lo voy a tener que leer yo para que les dé algunos datos. Pero, por ejemplo, esta es la última lista que vemos de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Okay? Esta es la última lista. Y obviamente aquí hay una diferencia con las otras listas en los evangelios. ¿Ahí notó cuál es la diferencia? No está Judas Iscariote, ¿verdad? Judas. Claro, había otro Judas, por eso de por sí. Entonces, en esta lista hay 11 apóstoles nada más. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También esta es la última mención de María, la madre de Jesús. Y de hecho, dice Lucas, María, la madre de Jesús, ¿no? Lo curioso para mí es que también menciona a sus hermanos de Jesús. Si ustedes leen en 1 Corintios 15, donde dice que se le apareció un montón de personas, dice que también se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces imagínense este Jacobo, este Santiago, que todo el tiempo había creído que su hermano era un loco, que había creído en él, que sabía que lo habían crucificado y que no había maneras, hasta murió, y de repente se le aparece Jesús y dice, hermano, soy yo, ¿no? Y pues acuérdense, no apareció el Espíritu de Jesús como un fantasma ahí que asusta. Él era una persona palpable, ¿no? Le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, ¿no? Pon tu dedo acá. Y se le aparece y obviamente Santiago pues se volvió creyente. Y me imagino un Santiago yendo corriendo con sus demás hermanos y decirle, Jesús no estaba loco, ¿no? Se me acaba de aparecer. Y escucha más de 500 personas, dice Pablo, que también se le aparecieron. Por eso es que aquí habían hermanos de Jesús también, o sea, hijos de María y de José. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, y quiere decir campo de sangre. Hablemos de Judas. Si van a Mateo 27, ¿cómo murió Judas? Pues entonces, murió ahorcado, murió a la mitad. Mateo 27, versículo 3 al 10, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo que tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Hasta eso estaba profetizado. Pero entonces reunamos la información que tenemos y vemos cómo se va armando toda la historia. Judas devuelve las piezas de plata. No, eso es lo que leímos. Los principales sacerdotes compran con su dinero el campo del alfarero. ¿Cierto? Judas se ahorca en ese campo, dice allá. Judas cae de ese campo. Él murió ahorcado, pero cae también de ese campo y se parten dos y se derraman todo eso. El campo del alfarero ahora se llama Acéldama, campo de sangre. De hecho, tiene más sentido que a un campo
bonito que se llama el campo del alfarero, ahora le llaman el campo de sangre, precisamente porque pues, aquel se reventó allá, ¿no? Entonces esa es la historia trágica de Judas. Seguimos con el chiste. Vamos a terminar, dice. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se le señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Siempre he dicho que los judíos sean mejor para poner a todos que nosotros, ¿no? Y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y probablemente tú y yo hubiéramos apostado por José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. No sé, imagínate. Tenía dos apodos y todos estaban chidos. Pero el Señor dijo Matías. Les hago la pregunta: ¿ustedes piensan que era necesario para reemplazar a Judas? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Vamos a analizarlo rápido. ¿Cuántos minutos me quedan para que sea una hora? Para que sepa qué tan rápido voy. 8 minutos, venga. Dice aquí que estaban ellos unánimes en oración, con temor a obedecer a Dios. Cuando estás en el Espíritu te va a guiar. Por ende, cuando estás en la carne te va a guiar, ¿verdad? Yo veo aquí un modelo para la toma de decisiones. Y esto me encanta y lo he enseñado muchas veces. Y ahí te va. Este modelo que te voy a mostrar son 5 pasos. En realidad funciona más bien como una lista de pasos para que tú tomes decisiones correctamente. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos eso? ¿Va? Si tú eres esta persona que ha tomado puras decisiones buenas en su vida, no necesitas esto que te voy a decir. Pero como yo creo que todos hemos tomado decisiones que nos arrepentimos de ellas, este sistema yo creo que es importante. Y sobre todo, para estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Entonces van a ser 5 pasos. Número 1, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. ¿Cómo obtenemos la guía del Espíritu Santo? A través de la oración. El versículo 14 dice que ellos estaban unánimes en oración y ruego. O sea, podemos concluir que ellos sí estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú tienes esta decisión que tomar, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Orar. Pedirle al Señor. Si quieren un versículo, Efesios 6:18. Entonces, primero tenemos la guía del Espíritu Santo. Después, la guía de la palabra de Dios. La guía de la palabra de Dios. Pedro, cuando dijo lo que dijo en el versículo 20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Cuando ellos toman esta decisión, Pedro está basándose en su propio deseo. ¿Saben qué es mi razonamiento? Pienso que debería alguien tomar el lugar de Judas. No, él está basando en la palabra de Dios. Por eso es necesario que yo, cuando tomemos decisiones, veamos el respaldo de la palabra de Dios. ¿Ok? Esto, por ejemplo, Salmo 119, 105 dice: lámpara es tu palabra, iluminar mi camino. Esto se logra
través de pasar tiempo en la palabra de Dios. Guía del Espíritu Santo, guía de la palabra de Dios. Número 3, confirmación de las autoridades. Confirmación de las autoridades. Es necesario que las autoridades espirituales tuyas estén de acuerdo con esa decisión. Por ejemplo, Romanos 13, 1, 2 dice que sometes a toda autoridad, porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Todas son puestas de parte de Dios, ¿no? En el versículo 23, cuando dice que señalaron a 2, quiere decir los 11 apóstoles que estaban allá, los 11, pues ellos eran la máxima autoridad en aquel momento de la iglesia. Los 11 señalaron a 2, entonces que los 11 estaban de acuerdo en poner exactamente que alguien sea sustituido, que Judas sea sustituido. Entonces yo te animo a ti a que tú veas quiénes son tus autoridades espirituales y te sometas a ellas. ¿Okay? Número 4, puertas abiertas. Para este número 4, debo decirte que estas no son necesarias, ¿okay? Pero a veces cuando el Señor quiere confirmarte que la decisión que estás tomando es correcta, permite que algunas puertas se abran o se cierren. El versículo 26 dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. ¿Por qué las puertas abiertas son necesarias o no son necesarias? Sí, en la China comunista, por ejemplo, Corea del Norte, que es una dictadura, no se permite predicar el Evangelio. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Los coreanos entonces no merecen el Evangelio? ¿No deben ellos escuchar el Evangelio? ¿O los chinos de aquella época no merecían escuchar el Evangelio? ¿Ves? Aunque las puertas estén cerradas, no quiere decir que... Perdón, que me distrae. Que no se deba hacer, ¿verdad? Por ejemplo, también Jonás. Con Jonás, Dios le dice que se vaya a Nínive. Y él dice que va al muelle y justo en aquella época, justo en ese momento, casi nunca habían barcos que salieran a otros lugares, pero resulta que el mismo día que Dios le dijo, el mismo día que Dios le dijo que vaya a predicar en Nínive, ese mismo día había un barco saliendo a Tarsis y dijo, ¿de acaso, Señor, tú me has mandado esto, verdad? Te compro este boleto y me voy para otro lado. ¿Ves cómo las puertas abiertas no quieren decir que sea lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero a veces sí. Entonces tenemos que aprender también cómo las puertas abiertas, cómo podemos identificar tú y yo que las puertas abiertas vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. ¿Quieres saber cómo? Les voy a decir, tranquilas. Básicamente esto de las puertas abiertas es como dar un paso de fe, pero tomando ciertas precauciones. Algo así como Gedeón, ¿se acuerdan? Que Gedeón le dijo, Señor, si esta es tu voluntad, haz que toda esta parte amanezca mojado y este cuadro de acá amanezca seco. Y pasa la mañana siguiente y así. ¿Y qué hace Gedeón? Dice, Señor, si me puedes confirmar ahora que este cuadrito de acá esté mojado y que todo lo demás esté seco. Y así pasa. Entonces, al final Gedeón obedeció el mandato de Dios y vio puertas abiertas de alguna manera. La confirmación de Dios fue pues así. Pero tomó ciertas precauciones. No porque todo el mundo vino a decirle, Gedeón, llévanos a la batalla. Dijo él, a esto sí. Él tomó ciertas precauciones. ¿Okay? Proverbios 16:33 dice que las suertes van a ser echadas, pero Jehová es el dueño de ellas. Él va a decidir. O sea, al final el pasaje que te estoy mostrando donde ellos confiaron en la puerta abierta, donde ellos dicen que echaron suertes. Y literalmente esto es como aventar una moneda al aire. ¿Okay?
Pero bueno, déjenme explicarles esto, a lo mejor traiga más luz a su entendimiento. Dice, Señor, si quieres que vaya a Bacalar a predicar, déjame compartirle a alguien de ahí. Eso sería un buen requisito para el Señor, para yo confirmar. A lo mejor estoy orando y tengo un peso por Bacalar. De repente estoy leyendo la Biblia y dice, y me seré testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última tierra. Digo yo, el Señor quiere que vaya. De repente voy con mis autoridades y les digo, ¿saben qué? Como que tengo el deseo de ir a predicar a Bacalar. Y resulta que me dicen, ve, yo creo que sí. Y entonces yo vengo y digo, Señor, si esto viene de ti, permíteme predicarle a alguien de Bacalar. Resulta que sales a compartir. Porque ni modo que te va a llegar la persona aquí en la puerta a decir, ¿eres de Bacalar? hermanos, soy de Bacalar, predícame. ¿Me entiendes? Tú tienes que ir a predicar y de repente te topas con alguien de Bacalar y dices tú, esto es el Señor. Más o menos, ahí lo otro. Un dato importante, para que este cuarto paso funcione, tienes que haber aprobado los 3 anteriores. Si no, de plano no es así. Que de repente dice el hermano soltero, Señor, envíame a alguien. Y viene alguien soltero también y dices tú, esto viene de parte de Dios. No oraste, no pasaste tiempo en la palabra, no lo consultaste con nadie. Pero viene de Dios. Ahí está mal. ¿Me entienden? Tiene que haber los otros 3 pasos para que el cuarto funcione. Así fue cuando yo también le dije, Señor, si quieres que me case con Sherry, haz que nuestros papás estén de acuerdo. Y todos los pasos anteriores fueron cumplidos. Oramos, yo recibí Cantares 2:14, hablé con mis autoridades y todas dijeron que sí, entonces tomamos el siguiente paso. Ahora, déjenme decirles cómo las puertas abiertas pueden resultar mal. No es para que se logre lo que se me antoje. Señor, tú quieres proveer, me voy a jugar la lotería. Si es tu voluntad, haz que gane la lotería. No, así no funciona. ¿Ok? Tampoco es para condicionar a Dios, ¿verdad? De ponerle una condición. Como, Señor, si quieres que le predique a mi vecino, mándame una cita, ve y predica a tu vecino. No, tampoco es como para que tú le pongas ciertas condiciones a Dios para ver si Dios quiere algo. Número 3, no es para alimentar supersticiones. Me acuerdo que había un amigo mío cuando estábamos bien jóvenes que me decía que él había recibido de parte de Dios una señal de que una chica iba a ser para él. La versión breve es que no se casó con esa chica. Pero ¿cuál fue su señal? Que cuando estaba pasando vio 3 palomas volar encima del chavo. Sí. Y le quiero comer. ¿Cómo que así? En la película salió. En la película. Y dije, chica, si no lo conoces. Dice, y nada que ver, pues eso, así no funciona, las supersticiones no funcionan. Y también debo decirte que este paso no es 100% confiable, por eso es que tienes que tener los otros 3 pasos seguros para que entonces este paso sea confiable. Y muchas veces este paso no es para decir es tu voluntad o no es tu voluntad, sino más bien para responder a cuándo voy a hacer esto. Muchas veces ya estás seguro que es lo que Dios quiere, pero dices, no lo haré hasta que tenga esta confirmación. Y número 5, el quinto paso es la paz interior. Tampoco este paso es necesario. Pero pues, te lo pongo aquí en Hechos 2:1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. O sea que ellos estaban en paz con esa decisión que habían tomado.
no es necesaria. Por ejemplo, predicar en China, comunista. Por ejemplo, Jonás no tenía paz. Es más, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando iba a ir a la cruz, no es que él estaba súper tranquilo, él dice que sudaba gotas de sangre. O sea, que decir, es que sabes que siento que sí es porque me siento bien con ello. Acuérdate que tu corazón es engañoso. Pero muchas veces es cierto que viene como una confirmación. Entonces, Matías, ¿sí fue apóstol? Sí fue apóstol, por parte de los 12. Algunos dicen, es que se adelantaron y el apóstol que Dios iba a levantar era Pablo, iba a ser el 12º apóstol. Ahora déjame decirles por qué no creo que esto sea así. Número 1, porque no hay indicios que se hayan equivocado. Acuérdense que donde la Biblia calla, entonces si nunca Dios dijo que estuvo mal que hicieran eso, ¿por qué nosotros pensaríamos que estuvo mal? Número 2, ellos siguieron todos los pasos. Guía del Espíritu Santo, guía de la palabra de Dios, confirmación de las autoridades, puertas abiertas, paz interior, siguieron todos los pasos. Pienso que es bastante seguro la decisión que tomaron. Y número 3, que Matías en el libro de Hechos fue llamado como parte de los 12. Hubiera dicho Lucas, parte de los 11. Pero no sé si dice y los 12 estaban. Entonces Matías fue reconocido como parte de los 12. Entonces yo creo que Matías sí fue apóstol. Y no solamente apóstol, porque apóstoles hubieron un montón, sino de los 12 apóstoles, que era el grupo más selecto. Bueno, vamos a terminar. ¿Okay? Y creo que una buena forma de terminar es mostrándote cómo estos 5 pasos funcionan. Te voy a dar 2 ejemplos personales. Yo le dediqué 7 o 8 años de mi vida a las drogas. Pausa así dramática. Tenía que ver algo así un poco. 7 o 8 años de mi vida a una institución, a una iglesia institucional. Le dediqué. Y un día decidí salirme de ahí. Escucha. ¿Cómo tomé esa decisión? Que para mí fue una decisión de las más grandes que he tomado en mi vida. Bueno, fue a través de estos 5 pasos. Obviamente hubo oración. No tengo manera de demostrártelo. Bueno, sí tengo manera porque en mi devocional a veces apartamos un espacio para orar y tengo mi libreta todavía donde estoy pidiendo por eso. Pero te puedo mostrar el pasaje. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? Que de las decisiones más importantes de mi vida te puedo mostrar dónde está el pasaje que el Señor me habló para que yo tomara esa decisión. Por ejemplo, y ya se los he compartido también, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando Elías lo mandan al río de Kerit y es alimentado por los cuervos y tomaba del río, ¿verdad? Dice que mientras el río estuvo activo andándole el agua, él tomaba del río y ya alimentado por los cuervos. Por un momento en que el río se secó y Dios le dice, levántate y vete a Sarepta, ¿no? Y yo sentía como que en la institución me había servido, yo había aprendido un montón, pero que ya se había secado el río y que el Señor me estaba diciendo vete a otro lugar. Ahí está la palabra de Dios. Confirmación de las autoridades, pues tuve varias personas, entre ellos mis papás, que al consultarle, sin dudarlo, me dieron el visto bueno. Y te puedo mencionar otras personas, porque no solamente a mis papás consulté, sino a otras personas que fueron una autoridad para mí. Puertas abiertas, bueno, pues me fui a Guatemala. Entonces sí había lugar a donde ir. Número 5, paz interior. Yo creo que experimenté la paz después de salir de allá. Y ya hablamos de que cuando decidimos casarnos con Sherry, pero gustaría decirles otra, cuando decidimos que Sherry se quedara y ya no regresara a Estados Unidos, fue exactamente con los mismos pasos. ¿Okay? Hubo oración, yo creo que desde el primer avión que tomó, en total tomó como 8 o 9 aviones, porque 8 o 9 veces nos separamos.
había oración por eso, había pidiéndole al Señor o que nos trajera tranquilidad en medio de estas circunstancias, o que se acabaran, que yo no fuera ya o que ya se quedara, pero siempre hubo oración. Hubo palabra de Dios, sí, la confirmación fue cuando estábamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Marcos 10:9 dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nosotros sentíamos que era el hombre que nos estaba separando, ¿verdad? El gobierno estadounidense y el gobierno mexicano también nos estaba separando. Entonces, fue para nosotros un decir, pues debemos estar juntos, no debemos estar separados. Confirmación de las autoridades, pues sí, porque hablamos con nuestros 4 papás, ¿verdad? Hablamos también con los de comunicación para ver qué onda. Las autoridades estuvieron de acuerdo. Incluso pudiera tomar como puertas abiertas el hacer la lavandería, porque una de nuestras formas de obtener dinero de Estados Unidos, y a través de tener una fuente de ingresos aquí en México, pues también era parte de la confirmación de Dios. O sea, no nos íbamos a quedar aquí en la expectativa, sino que sabíamos que íbamos a poner algo, y esa fue la lavandería. Número 5, paz interior. Poquita nada más. Tanta paz interior. Y él dice, entonces, hermanos, tomen decisiones acorde a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Guía del Espíritu Santo, a través de la oración, guía de la palabra de Dios, a través del tiempo con la palabra de Dios, o sea, con Dios, confirmación de las autoridades. Para eso el Señor te ha puesto autoridades espirituales en tu vida. Porque yo estoy seguro que no soy el único que se ha equivocado muchas veces. Entonces, aquí tienes este cerco de seguridad en tu vida, y son estos pasos, pues. Puertas abiertas, úsalo como confirmación del cuando ya te sepas lo que el Señor te dice, y la paz interior. Pero acuérdense que esas últimas dos no son relevantes. Pueden no haber esas dos y aún así se hagan cuenta de Dios. Familia, hoy empezamos tarde, pero esperamos que la próxima vez nos pasemos tan tarde. Y así nada más les agradezco. Vimos todo el capítulo 1. A ver si la próxima semana vemos el capítulo 2. O lo dividimos porque son muchos versículos, son 47 versículos. Pero pues ahí vamos a ir avanzando juntos, ¿ok? Hay que orar para terminar. Y partimos con el Señor, te agradezco la oportunidad que nos das y nos diste de estudiar el libro de Hechos. Te pido que estos principios que aprendimos los apliquemos en nuestra vida. Te doy las gracias porque tú has dejado estas cosas para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para nuestro perfeccionamiento, para nuestro entrenamiento, Señor. Te quiero rogar que cada uno de mis hermanos saque el aprovechamiento de estos versículos, Señor. Que puedan ellos utilizar lo aprendido el día de hoy para su vida práctica, para su vida diaria. Y que nos aferremos a ti. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque ahora sabemos que tú obras en nosotros y queremos experimentar tu llenura. Y queremos que actúes también sobre nosotros y que nos des esa dinamita para ser testigos tuyos a todas las personas. Pero te pido que mis hermanos y yo pongamos el andar en ti primero, para que entonces tú nos llenes tanto que rebosemos. Permítenos, Espíritu Santo, conocerte a través del libro de Hechos, conocer cómo operas a través del libro de Hechos, y entonces tratar de practicar lo mismo para que nos volvamos una iglesia activa y dinámica y viva en ti. Te ruego que a través de estos principios que estamos extrayendo, no seamos como aquel que no lo hizo y edificó su casa sobre la arena, sino más bien que ahora que escuchamos esto lo apliquemos para que seamos como aquel que edificó su casa sobre la roca,
y nada lo detuvo. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre bueno. Te lo pedimos, Señor Jesús. En tu nombre esperamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entender eso. Pues bueno.